a estar grabado, pero bueno, voy a compartir la pantalla para decirles específicamente cómo el concepto de ideal y de ideal primo eh, surge a partir de esta propiedad específica, muy específica, en un anillo muy específico que es el de el anillo de los números enteros, ¿no? Y cómo en el anillo de los números enteros, así les llamamos a los elementos de ese anillo, les llamamos números, son los famosos números enteros con los que estamos tan familiarizados, o la humanidad estuvo tan familiarizada desde hace muchos años o desde hace muchos siglos, y entre esos números hay unos muy, muy especiales que son los números primos. Esos números primos también se pueden llamar irreducibles, porque desde el punto de vista del producto, déjenme aquí hacer mejor esta P, desde el punto de vista del producto, no se pueden reducir en factores, a no ser que los factores sean el mismo o el uno, o la unidad, ¿no? El neutro multiplicativo. Eh, Generalmente consideramos los números primos pues, del lado positivo porque en los enteros los inversos aditivos son como el reflejo de los números, ¿no? Entonces, si estamos estudiando cuestiones de divisibilidad, pues generalmente este, lo que ocurre en la divisibilidad del lado positivo, pues ocurre exactamente igual del lado negativo. Entonces, por eso es que casi nos enfocamos a la parte positiva, ¿no? Pero en realidad sí estamos adentro del anillo, ya que estamos hablando de anillos en este curso, estamos adentro del anillo de los números enteros. Y tenemos esos números primos que tienen esa propiedad consabida. Pero además de esa propiedad, que es la definición, repito, los únicos factores de ese número son el 1 y el propio número, o si consideran números negativos, pues es más menos 1 más menos P. Son los únicos factores que tiene P. Esa es la definición. Pero después está esta propiedad importante, ¿verdad? Esta propiedad que no es parte de la definición, pero que sí es una propiedad importante de los números primos, que dice que cuando un número primo divide a un producto de cualesquiera números, entonces debe dividir a alguno de los dos, ¿verdad? Eso tiene que ver, si ustedes lo piensan intuitivamente, tiene que ver precisamente con que el número primo, si lo vemos como un átomo, o sea, un número indivisible o irreducible, ese número entonces, como no se puede dividir, no se puede repartir, si es que divide a un producto de números, pues no se puede repartir entre A y B, si aquí les llamé A y B, no se puede repartir entre A y B. Es decir, si divide a un producto, todo completo tiene que dividir a alguno de los dos factores, ¿no? Ok. Bueno, entonces, de alguna forma, esta propiedad, aunque no es la definición, sí caracteriza o tiene una cuestión muy esencial del número primo. Y por esa razón es que esta propiedad se puede llevar al nivel de hablar, bueno, primero de un anillo arbitrario, o sea, en general, déjenme poner aquí, en general, eh, puede definirse el concepto de divisibilidad, porque el concepto de divisibilidad nada más requiere del producto y el concepto de elemento primo o irreducible, ¿verdad? O se están de acuerdo que esas definiciones se pueden hacer en cualquier anillo, ¿no? De hecho, en cualquier anillo. ¿Ok? Es decir,
podemos pensar que el concepto de divisibilidad, es decir, eh, A divide a B si existe Q tal que A por Q es igual a B. Vean ustedes como aquí no usamos más que el producto, ¿no? O sea, en la definición de divisibilidad no usamos más que el producto, ¿ok? Y si definimos P', si para todo A, estoy hablando de cualquier anillo, ¿verdad? De cualquier anillo. Si A divide a P, entonces A es igual a P. Y esto aquí en vez de decir A igual a 1, se flexibiliza un poco la condición y se dice que A es unidad. ¿Ok? Donde, ¿qué cosa es una unidad? Pues es un elemento, U se llama unidad si tiene un inverso multiplicativo, ¿no? Es decir, si es que existe una W en R, tal que U por W es igual a 1 y W por U es igual a 1. Eso es una unidad. Es decir, es un elemento con inverso multiplicativo de ambos lados. Así se dice en general en cualquier anillo. Entonces, el pedir que a fuerza todos los factores sean el 1 es demasiado, bueno, el propio primo o el 1 es a lo mejor demasiado pedir y por eso es que se flexibiliza esta definición. En vez de decir A igual a P o A igual a 1, se dice A igual a P o A es igual a una unidad. Y incluso aquí se tiene que hacer alguna cuestión un poco más sutil porque de hecho, cuando en los enteros, aquí les decía que podemos pensar en que un número primo es aquel cuyos factores son más menos P o más menos 1. Entonces quiere decir que estamos tomando en cuenta los negativos y por lo tanto aquí también podríamos tomar en cuenta elementos que no sean exactamente P, así como aquí no son exactamente el 1, pero sí estén de alguna forma relacionados con P en el sentido de que sean P por alguna unidad, ¿no? Es decir, aquí incluso también podemos cambiar esta condición por decir A, perdón, aquí déjenme ponerlo en el color adecuado, o A es igual a U por P con U unidad, ¿ok? Este, eh, aquí no sé si se entendió lo que escribí, porque lo escribí demasiado garigoleado, entonces con U unidad, ¿ok? Entonces no es exactamente P, pero está vinculado con P a través de una unidad. Las unidades en los anillos ya, aquí en los enteros son más menos 1, pero en cualquier anillo pueden ser distintas. Entonces, por eso es que la definición de elemento primo, o sea, aquí ya no le llamamos número, ya le llamamos elemento porque a lo mejor estamos en un anillo arbitrario, ¿verdad? Entonces, podríamos, digo, no estar en el ámbito de números, sino en el ámbito de otras cosas. Por eso, lo mejor pues es hablar de elemento y entonces de elemento primo. ¿Ok? Entonces, un elemento primo, o sea, esta sería la definición, un elemento de un anillo arbitrario es un elemento primo, se puede definir si para todo elemento del anillo, cualquier factor o está relacionado con P a través de una unidad, donde aquí primero tenemos que definir lo que es una unidad, o bien A es una unidad, ¿no? Aquí, o la segunda opción de esta condición es que A misma sea una unidad, ¿ok? Entonces, esto nada más son los comentarios de cómo es que los conceptos usuales de números enteros se pueden trasladar a otro tipo de anillo sin problema. No tenemos ningún problema de elementos del lenguaje, ¿no? O sea, porque nada más estamos usando
la pura, el puro producto. No hay nada más que necesitemos aquí. ¿Ok? ¿Sí se entiende lo que está pasando ahí? Ok. Entonces, por lo tanto, entonces, em, esto se puede definir el concepto de divisibilidad, ¿no? Entonces, respecto a los números primos, otra vez me regreso a los enteros. Aquí yo decía que los números enteros, aparte de la definición original de número primo, está la propiedad, esta propiedad que tienen los números primos. Y luego, en última instancia, claro que pueden pasar muchas cosas en medio, pero en última instancia, algo que se busca muy importante es el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Aquí tenemos el teorema que echa mano del concepto de los números primos, y que me dice, ya saben ustedes, que todo número entero, que no sea uno, si hablamos de los negativos también, pues todo número entero que no sea unidad, o sea, que no sea más menos uno, se puede escribir como un producto de números primos de manera única. O sea, el teorema fundamental de la aritmética echa mano de o afirma la existencia y unicidad. Todo elemento se puede factorizar como números primos. Si tomamos en cuenta números negativos, pues entonces tendríamos que decir salvo unidades. Salvo unidades quiere decir algo así como esto, ¿verdad? Salvo unidad. O sea, aquí, por ejemplo, esto lo puedo decir en pocas palabras. Esta, eh, 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 esto que estoy circulando, esto que está aquí, A igual a U, podemos decir que A es igual a P, salvo unidades, ¿no? O salvo unidad. Es como lo que mencioné en la clase anterior de salvo isomorfismo, ¿no? O sea, dos módulos simples son iguales, salvo isomorfismo, pues es decir, dos módulos simples son isomorfos. Aquí también puedo decir, un elemento es igual a otro, salvo unidad, pues es que para ir de un elemento a otro puedo multiplicar por una unidad. Se flexibiliza este concepto de la igualdad, de tal manera que aquí de hecho tengo una relación de equivalencia, ¿no? O sea, si en un anillo defino una relación entre dos elementos como que uno es el otro multiplicado por una unidad, o sea, existe una unidad tal que pasa eso, pues es una relación de equivalencia, porque vean ustedes, como la U tiene inverso por los dos lados, yo puedo multiplicar, por ejemplo, esta igualdad por la izquierda, por el inverso, y entonces obtengo el mismo tipo de igualdad, pero con otra unidad de este lado, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Porque cuando tengo una unidad, su inverso multiplicativo, pues también va a ser una unidad, por definición, ¿no? Es una cuestión simétrica. El inverso de una unidad es unidad. Entonces, por eso es que la relación se vuelve de equivalencia, o sea, es reflexiva, es simétrica y es transitiva, ¿ok? Entonces, por eso esas relaciones de equivalencia son flexibilizaciones de la igualdad. Ok, bueno, entonces, el teorema fundamental de la aritmética se puede enunciar diciendo que todo elemento, bueno, todo número en este caso, si estoy en los enteros, se puede escribir, salvo unidades, como un producto de manera única, como un producto de números primos, en este caso. ¿Ok? Y entonces eso se busca para ciertos anillos, ¿no? Entonces se define definición. Vamos a definir. Sea B un dominio entero, porque de hecho todas estas definiciones de primo o irreducible, aunque en principio las puedo escribir en cualquier anillo por esta cuestión de que no necesito alguna otra
escritura adicional más que el producto. De todas maneras, el contexto en el que se buscan estas cuestiones, pues no es tan general. Es decir, primero busco, pues, no entre todos los anillos. A ver, aquí vamos a hacer un diagrama de Venn. O sea, no sería entre toda la clase de anillos, que sería esta, todos los anillos, sino que me restrinjo a los anillos conmutativos primero. De hecho, para no tener que lidiar con por qué lado es el inverso y aquí tendría que escribir esto por la izquierda y luego también por la derecha y la relación de equivalencia entonces es por la izquierda o por la derecha. Entonces, para evitarme de esos problemas, pues aquí puedo eh, considerar anillos conmutativos. Y luego, de hecho, también me puede convenir considerar dominios enteros, o sea, no solamente restringirme a los anillos conmutativos, sino incluso a los dominios enteros. Los dominios enteros, recuerden ustedes que son aquellos anillos donde no existen divisores distintos del cero, ¿no? O sea, no existen divisores de cero distintos de cero. Porque fíjense ustedes como aquí en la divisibilidad, cuando pienso en b igual a cero, en b igual a cero, pues puedo obtener b igual a cero si alguno de estos dos elementos es cero, fácilmente, pues cero por cualquier elemento de cero. Eso se puede, eh, eso se puede demostrar muy fácil, ¿verdad? O sea, cero por A es igual a cero para toda A en cualquier anillo, en cualquier anillo. Entonces no tiene ningún chiste buscar divisores de cero donde el otro factor sea cero, ¿no? Pues porque A por cero es igual a cero. Si estoy buscando divisores de cero, si me estoy refiriendo a divisores de cero, entonces tengo que buscar elementos tales que existe otro elemento distinto de cero cuyo producto sea cero, ¿ok? Entonces, pues claro que el cero, por otro lado, el cero, para el cero existe un elemento distinto de cero, tal que cero por ese elemento de cero. Entonces tampoco me interesa esa situación. Me interesa preguntarme si hay divisores de cero distintos de cero. Entonces, bueno, a ver, a lo mejor aquí primero voy a poner la definición de dominio entero para eso. Entonces, definición, que es la definición de dominio entero, ¿no? Primero. O sea, que es un dominio entero. ¿Ok? Un anillo D se llama dominio entero. Si eh, los únicos divisores, bueno, más bien, si el único divisor de cero divisor del elemento cero es cero, ¿verdad? O sea, en otras palabras, aquí nada más, IE quiere decir equivalentemente, o sea, es decir, no existen divisores de cero distintos de cero, ¿ok? Es exactamente lo mismo. ¿Y qué cosa es un divisor de cero? O sea, A es divisor de cero si existe B distinto de cero, tal que A por B es igual a cero, ¿no? Eso es un divisor de cero. Entonces, el cero es un divisor de cero, ¿verdad? Por la propiedad consabida. Acuérdense que aquí la propiedad consabida es que para todo A en R, A por cero es igual a cero. Esto es algo que se puede demostrar para cualquier anillo. ¿Ok? Entonces, de aquí definimos lo que es un divisor de cero y entonces en un dominio entero obligamos a que el único divisor de cero sea cero.
No hay divisores de cero distintos de cero. Y equivalentemente, algo que es muy útil aquí es esta propiedad pues, que utilizamos tanto en el cálculo, ¿no? Esto es equivalentemente, aquí otra vez, equivalentemente, o sea, para toda A y B en R, si A por B es igual a cero, implica que A es igual a cero o B es igual a cero. O sea, quizá esta es la propiedad más usual, ¿no? Que utilizamos cuando hablamos de un dominio entero, ¿no? Por cierto, en la tarea había una propiedad que había que demostrar para dominios enteros respecto a la característica de un dominio entero. Entonces había que usar esta propiedad, pero vean ustedes cómo es equivalente y sí conviene que ustedes también sepan o tomen en cuenta las distintas maneras de decir una propiedad, ¿no? Eso es importante porque se podría pensar, no, pues si ya me sé la definición de este concepto, ¿para qué me aprendo otras definiciones? Pues si ya con eso trabajo, no, no, hay que barajarla, no nada más hay que conformarse con una forma, sino hay que verla por un lado, por el otro, ¿verdad? Barajarla o bien conocer otras formas, sobre todo si son a la hora de escribirlas bastante distintas, ¿no? Entonces yo diría que decir no existen divisores de cero distintos de cero, desde el punto de vista lingüístico, pues es bastante distinto a decir A por B igual a cero implica que A es igual a cero o B es igual a cero. Por supuesto, ya a la hora de pensar en la sintaxis, es decir, en cómo de una cosa llego a la otra, pues ya se ve que son equivalentes, ¿no? Pero, o sea, sí hay que acostumbrarse a decir las cosas de distintas maneras. Ok, bueno, esto es nada más un comentario sobre la definición de dominio entero. ¿Preguntas o comentarios por ahí? No, profe, de momento no. Muy bien. Entonces, bueno, ahora lo que les iba a decir es, ahora la definición es, la definición siguiente sería la de dominio de factorización única. Este dominio de factorización única, o en inglés, al revés, UFD, la manera como se dice en inglés, Unique Factorization Domain, que es en general en inglés se escriben en el orden inverso los adjetivos, ¿no? Entonces, los adjetivos respecto al sustantivo, que sería aquí dominio, bueno, de factorización podría considerarse que es un adjetivo del dominio o una propiedad del dominio, y única, pues es un adjetivo o una propiedad de la factorización. O sea, no nada más es una factorización, sino es una factorización única. ¿Ok? Y entonces, un dominio entero, que a veces se omite la palabra entero, ¿eh? Obviamente esa palabra viene del anillo de los números enteros, que es el dominio entero por excelencia o de donde parten todas estas ideas. Entonces, un dominio entero se llama dominio de factorización única si para cada elemento A en D, aquí déjenme llamarle D al dominio con el que estoy trabajando o del que estoy hablando, es un dominio entero D. Se llama dominio de factorización única. Si para cada elemento A en D que no sea unidad, eh, existen este, eh, elementos primos P1
P2 hasta Pn, o sea, un número finito de elementos primos, tales que A es igual a P1, P2 hasta Pn por U, ¿verdad? Aquí tengo que flexibilizarme y decir, son iguales salvo unidad, con U una unidad. Y luego la unicidad se dice dicha expresión, o sea, como producto, es única. Y aquí, pues, salvo por el orden de los factores. Es decir, en otras palabras, el teorema fundamental de la aritmética enunciado, no como teorema, sino como petición de una condición que debe satisfacer un anillo, y si satisface esa condición, el anillo, bueno, que nos restringimos a dominio, nada más dominio, que ya dominio, ya estamos dentro del contexto de anillos conmutativos. Hay otros ámbitos, y también hay que estar listo, que habrá otros textos donde consideran dominios no conmutativos. O sea, pueden ustedes considerar esta definición que escribí aquí, sin que el anillo sea conmutativo, ¿ok? En general, el anillo que consideramos aquí, este anillo en general conmutativo, pero eso es lo usual, ¿ok? Que es cuando ustedes ya lean la palabra dominio, dominio entero, ya implícitamente es conmutativo. Pero hay otros ámbitos o algunos otros textos donde si quieren hablar de conmutativo, le tienen que añadir el adjetivo dominio entero conmutativo, porque podrían considerar dominios enteros no conmutativos, ¿ok? Pero lo usual es que sea conmutativo, y lo usual es que tengamos este diagrama de Venn que pinté aquí, ¿no? Este diagrama es un diagrama de Venn, de clases, ¿no? No de conjuntos. Acuérdense que son clases propias, o sea, no son conjuntos, sino son clases cuyos elementos son anillos, ¿no? Así estoy haciendo este dibujo del diagrama de Venn. Entonces, en general, los dominios enteros, esta clase de dominios enteros está adentro de la clase de anillos conmutativos. ¿Sale? Entonces, por eso es que si son conmutativos, pues aquí podría yo escribirlo, esta escritura la podría escribir en otro orden, y entonces estrictamente no sería única la escritura. Bueno, por eso hay que decir, es única salvo por el orden de los factores y salvo por unidades. ¿Ok? Esa es la definición de dominio de factorización única. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno, ok. Em, ok. Entonces déjenme ver por dónde me voy. Bueno, vamos a considerar entonces, eh, todavía les iba a comentar algo sobre esta definición de ideal primo. ¿Por qué pasamos de elemento primo a ideal primo? Fíjense que aquí, hasta aquí, lo que les he contado es que he hablado de elemento primo, no de ideal. Todavía no paso a ideales. Elemento primo, ¿sale? En la definición de dominio de factorización única también se habla de elementos primos. Todavía no paso a ideales, son elementos primos. Ok. Entonces, bueno, eso por un lado. Bueno, entonces, luego les voy a contar, esta misma clase les voy a contar por qué es la necesidad de pasar de elemento primo a ideal primo, ¿sí? Pero déjenme regresarme a este teorema que vimos, que enuncié la clase anterior, que es este de aquí. Bueno, antes que nada, entonces, fíjense, vamos a comparar, o sea, aquí primero déjenme comentar. Entonces, nada más voy a poner una nota, ¿no?
de elemento primo a ideal primo. ¿Ok? Entonces, recuerden que un ideal primo, vamos a tomar esta definición que ya habíamos puesto. Un ideal se llama primo si bueno, nada más aquí déjenme ponerles la observación en los enteros. Que P divida a A es equivalente a que A esté en PZ. Ahí es de hecho donde ya paso de elemento primo a ideal primo, porque entonces este que está aquí es el que va a ser un ideal, ya es un ideal, es el conjunto de todos los múltiplos de P. Acuérdense que esta es la notación que muy sugerente de todos los enteros que se obtienen de multiplicar P por otro entero, por eso es que se está denotando así, y bueno, generalmente se pone así por este lado, el lado izquierdo, por el lado izquierdo se pone la P, eso indica todos los múltiplos de P. Y entonces eso forma un ideal. Esto forma un ideal de Z. ¿Ok? Entonces, por eso es que la definición, vuelvo a poner la definición, o sea, la definición es que un ideal P de un anillo R, cualquiera, de un anillo, aquí incluso podemos no considerar dominio, sino un anillo conmutativo R, se llama primo, si para cualesquiera dos elementos de R, si el producto está en P, eso implica que A está en P, que alguno de los dos está en P. Porque vean ustedes cómo la propiedad que tienen los números primos en los enteros, que aquí circulé, si la escribimos en términos de ideales, que esto diría exactamente eso. Diría, el producto A por B pertenece a PZ, implica que A pertenece a PZ o B pertenece a PZ. Entonces es escribir lo mismo, pero ahora en términos o fijándome o enfocándome, poniéndole el foco, poniendo la atención en el ideal, no tanto en el elemento, sino en el ideal que está formado, en ese caso, por los múltiplos de ese elemento. ¿Ok? Entonces, por eso es que se pasa a esta definición. ¿Sí está bien? Sí, profe. Bueno, aquí en la tarea próxima les voy a poner un ejercicio que va a decir que esta definición es equivalente, o sea, en el ámbito de anillos conmutativos, si R es conmutativo, P, un ideal P. Bueno, déjenme mejor ponerlo ya en la siguiente página. Entonces, esto va a ser parte de la tarea. Si R es conmutativo para un ideal P, vean ustedes la ventaja de ya irme al contexto de anillos conmutativos es que ya no necesito hablar de ideales izquierdos o derechos, una de las ventajas, sino que ya hablo de ideales nada más y pues ya todos los ideales son bilaterales, son izquierdos, son derechos, lo que sea, porque se puede conmutar sin ningún problema. Para un ideal P son equivalentes. Primero, P es primo, como ideal, por supuesto. Segundo, bueno, lo voy a escribir así, para cualesquiera dos ideales, I, J, ideales de R, este menor o igual indica, no se los tengo que decir con palabras, sino esto ya me dice que son ideales. Si el producto de estos ideales está contenido en P, esto implica
que alguno de los dos está contenido en P. ¿Ok? Aquí estoy suponiendo que son ideales de R y estoy hablando del producto de ideales. ¿Qué es el producto de ideales? Es el conjunto de los elementos que son sumas finitas de productos, a su vez, de elementos, uno en I y otro en J. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo poner adentro de este conjunto, yo puedo poner este, eh, sumas finitas, pero en vez de hablar de combinaciones lineales, estoy hablando de sumas de productos con un elemento de I y otro de J. Como estoy en el caso conmutativo, por supuesto que I por J es igual a J por I, porque da lo mismo si aquí los escribo en un orden o en el otro, los elementos. Noten ustedes que no nada más son los puros productos, ¿no? O sea, no es el conjunto de los productos, de elementos arbitrarios de I por elementos arbitrarios de J, sino que tengo que tomar las sumas precisamente para que me salga un ideal, porque quiero que sea un subgrupo aditivo, ¿no? Acuérdense que todo ideal es un subgrupo aditivo del grupo aditivo que está dentro del anillo, ¿no? Acuérdense que un anillo en particular es un grupo abeliano con la suma. Entonces, quiero que un ideal sea un subgrupo con la suma. Entonces, quiero que esté el cero, que la suma de dos elementos esté, y que todos los inversos estén. Pero la cuestión de los inversos se cubre con la propiedad de absorción de los ideales, ¿no? Entonces, bueno, para que sea cerrado bajo suma, por eso es que tengo que poner sumas finitas, todas las posibles sumas finitas de cualquier tamaño. Bueno, ese es el producto. Entonces, se puede demostrar que esta definición con elementos se puede enunciar a una definición con ideales. Entonces, vean ustedes cómo hay una tendencia en el desarrollo de la teoría a sustituir elementos por ideales, hablando de elementos de un anillo por ideales. ¿Sale? Observen eso. Entonces, esto es un ejercicio, esto es eh, va a ser un ejercicio, va a ser parte de la tarea 4. ¿Ok? Y también les digo que eh, esta definición, bueno, nada más les hago el comentario, que la definición de ideal primo, que es la que se toma con elementos en el contexto de anillos conmutativos, se puede generalizar al contexto no conmutativo, es decir, en este diagrama de Venn me podría ya salir de este ámbito y podría ya saltar a este. Y la definición de ideal primo que sirve, que tiene un desarrollo teórico, es esta definición se puede llevar al ámbito no conmutativo. Es decir, para un anillo no conmutativo, un ideal primo va a querer decir esto. ¿Ok? Y en el ámbito no conmutativo ya no son equivalentes. Aquí para demostrar que A implica B y B implica A, se requiere que es conmutativo. Si paso al ámbito no conmutativo, bueno, en principio podría tratar de manejar las dos definiciones, ¿no? Las dos propiedades, pero la que me va a servir es esta, en el ámbito no conmutativo, ¿no? Nada más comento eso porque precisamente también hacia allá se desenvuelven las teorías, se van tratando de generalizar las cosas y si primero trabajamos en un contexto muy específico, pues tratar de salirme del contexto, ¿no? Esto es inevitable, es parte de la naturaleza de las matemáticas, ¿no? El irse saliendo de los contextos, pero por supuesto con argumentos, ¿no? O sea, con todo, que todo esté justificado. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, no, digamos, estaba pensando en eso de que comentó que si ya no se pide la conmutatividad y que, digamos, se pierda entonces esa equivalencia. Ajá, sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, estaba tratando de imaginarme esa situación en donde, pues sí, cuando ya uno haga, yo creo que el ejercicio se va a ver en qué parte se pide. Así es, exactamente. Incluso se pueden dar cuenta en el ámbito no conmutativo cuál implica cuál, o sea, cuál es más fuerte, ¿verdad? Incluso se podrían pensar en ya algo más elaborado, pues es pensar en un contraejemplo, donde en un anillo no conmutativo estas definiciones no sean equivalentes, ¿no? Pero no me quiero meter tanto en eso, nada más en el ejercicio les voy a pedir eh, que demuestren en el ámbito conmutativo que estas son equivalentes y ya, nada más. Si se me ocurre que hay algún contraejemplo más o menos a la mano, pues ya se los pongo, pero por lo menos que se aboquen a eso. Por cierto, que aquí, nada más para ubicar en qué orden está la intersección, perdón, el producto, nada más se observa que el producto de dos ideales está metido en la intersección, ¿ok? En la intersección, perdón, es, es, es al revés, ¿no? No, no, sí está bien. El producto está metido en la intersección, ¿no? Porque el producto está metido en los dos ideales, porque fíjense cómo los elementos del producto son estas sumas de productos A I por BI. Ahora, cada uno de estos productos, fíjense que, aquí no quería esto, cada uno de estos productos, fíjense que está en I, porque el ideal I cumple la propiedad de absorción, entonces si multiplican a un elemento de I por cualquier otro, eso cae en I. Entonces todas estas sumas están en I, por lo tanto todo elemento de I por J está en I y por la misma razón está en J, entonces el producto está metido en la intersección, ¿no? Eh, nada más observar eso. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso esta implicación, pues no se da con cualquier ideal, ¿no? O sea, fíjense aquí más o menos para ver en qué ámbito está la comparación. O sea, decir que el producto está metido en P, pues no necesariamente va a implicar que todo I está en P o que J está en P, ¿no? Si acaso esto, por ejemplo, lo comparamos con la intersección, no es la intersección, ¿no? O sea, está contenido en la intersección, pero esto no siempre es igual. A veces sí coincide, pero no siempre es igual. Pero ustedes piensan aquí en la intersección, que la intersección esté contenido en P, pues no implica que todo I está contenido en P o que todo J esté contenido en P, ¿no? Bueno, ok, bueno, eso es una situación. Ahora, otra situación respecto a ideales primos es la siguiente proposición, que ya tiene que ver con el teorema de la correspondencia. Entonces, dado un anillo conmutativo R y un ideal P de R son equivalentes, que P sea primo, a que el cociente, que tiene sentido puesto que estoy en el ámbito conmutativo y todos los ideales son bilaterales, este cociente es un dominio entero. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esto, también lo voy a dejar de tarea, pero es muy sencillo, en este caso es muy sencillo, porque fíjense cómo esta propiedad de que si el producto está en P implica que A está en P o B está en P, simplemente se traduce que esto sea dominio entero, es que dados dos clases laterales, que son los elementos de este cociente, si esto es la clase del cero, pues eso va a implicar que esta es la clase del cero o bien que esta es la clase del cero. Fíjense en las dos condiciones por separado
y cómo en realidad es la misma condición. Porque que una clase lateral sea la clase del cero, pues es la clase del cero, es la clase que hace el papel del neutro aditivo en este anillo cociente, pues es precisamente decir que el representante esté en P, ¿verdad? Entonces, pues es muy sencillo, ¿no? Es de ida y vuelta. De hecho, por ahí le hice el comentario a alguien en una de las tareas que a veces ciertas equivalencias se pueden hacer en un solo paso, ¿no? Simplemente dicen, pasa esto, sí, solo sí pasa esto, sí, solo sí pasa esto, sí, solo sí pasa esto. Y esta es una de las que se puede hacer, ¿no? No es necesario, digo, no pasa nada, no está mal si hacen A implica B y luego B implica A, pero no es necesario porque prácticamente se repite lo mismo, nada más que en el orden invertido, en el orden recíproco. Entonces, esto es simplemente por definición, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Luego tenemos esta observación. De hecho, esto es casi una observación. No sé si hay algún comentario aquí. Entonces, esta es casi una observación, ¿no? Y otra observación que también teníamos es que todo este campo es un dominio entero. De hecho, esta observación la pude haber puesto justamente hace rato cuando definí dominio entero, ¿verdad? Todo campo es dominio entero, pues simplemente toman dos elementos, suponen que es A por B es igual a 0, suponen que uno de los dos es distinto de 0, pero como es campo, entonces pueden multiplicar por el inverso de A, ¿verdad? Entonces, si A es distinto de 0, multiplican la igualdad que tengo arriba por el inverso de A y entonces llegan a que B es igual a 0. Entonces, en efecto, si el producto de dos elementos es 0 y uno es distinto de 0, pues el otro es 0, ¿no? Entonces, eso demuestra que es un dominio entero. Entonces, todo campo es un dominio entero. ¿Ok? Y entonces, me regreso a esta propiedad. Bueno, de hecho, se las voy a mostrar como lo había hecho en la clase anterior, esta propiedad, ¿no? Si A es un anillo conmutativo y, bueno, ya le cambié de nombre, ya le estoy poniendo R, pero si A es un anillo conmutativo y K es un ideal máximo, entonces K es un ideal primo. Entonces, vean ustedes, bueno, de hecho voy a copiar todo esto y vean cómo ahora, bueno, ya tiene más sentido esta situación. Nada más la voy a hacer un poco más pequeña para que quepa. Oh, bueno. ¿Ok? Entonces vean ustedes cómo, dado un anillo conmutativo, si es un anillo conmutativo y tengo un ideal máximo, y esa es la relación que existe entre ideal máximo e ideal primo, entonces resulta que ese ideal máximo es un ideal primo. O sea, todo ideal máximo de un anillo conmutativo es un ideal primo. ¿Ok? Y ahí es donde usamos el teorema de la correspondencia. Entonces, de hecho, vean ustedes cómo las primeras dos implicaciones también son de regreso. Si estamos en el ámbito de un anillo conmutativo, decir que el ideal sea máximo es decir que el cociente es simple, ¿verdad? Bueno, de hecho, en el ámbito conmutativo, bueno, esa es otra observación, en el ámbito conmutativo decir que un anillo es simple es exactamente lo mismo a decir que es campo. Entonces eso también se los voy a incluir en la tarea. Aquí déjenme ponerlo como un lema, o sea, si A es conmutativo, bueno, aquí sí, déjenme cambiarle la letra porque más bien estoy aquí pensando en el cociente. Si R es conmutativo,
R es simple, equivale a que R es campo. ¿Ok? Recuerden que los campos habíamos visto que eran anillos simples, pero en el caso conmutativo son los únicos anillos simples. ¿Sale? Lo que tienen que hacer aquí es tomar un elemento distinto de cero, pensar en el ideal generado por ese elemento, o lo que se llama el ideal principal generado por ese elemento. Y entonces este ideal principal pues tiene que ser todo el anillo y por lo tanto pues el 1 va a estar ahí y entonces ya van a poder encontrar un elemento inverso de A. Pues es conmutativo, ¿no? Es conmutativo el anillo. Entonces aquí no me tengo que preocupar si el inverso que existe es por la izquierda y si también existe por la derecha, lo cual no siempre se da esa implicación, o sea, puede ser que exista un inverso izquierdo, pero no derecho, pero aquí no hay problema porque el anillo es conmutativo. Entonces, por eso, vean ustedes que en el ámbito conmutativo, el teorema de la correspondencia o la aplicación del teorema de la correspondencia con ideales máximos se convierte, ya no se pone aquí simple, sino ya directamente se pone campo. ¿Ok? De hecho, si quieren ustedes, pensando en este lema, que también va a ser parte de la tarea, repito, aquí pueden ustedes añadir esta doble implicación, que sería sí, solo sí. Entonces, o sea, lo primero sería decir que esto es simple, porque esa es la aplicación del teorema de la correspondencia que habíamos visto, ¿no? O sea, un ideal máximo es equivalente a que el cociente sea un anillo simple por el teorema de la correspondencia, ¿no? Por esta cuestión de que el intervalo que hay entre K y A, en este caso el anillo A, es isomorfo a la totalidad de ideales del cociente, ¿no? Entonces, por eso es que esto es equivalente a eso. Pero en vista de este lema o de esta observación que les acabo de contar en el ámbito conmutativo, esto es equivalente a que sea un campo. ¿Ok? Y luego todo campo es dominio entero. Aquí sí es una implicación nada más de ida. Aquí sí todo campo es dominio entero, no al revés. Aunque existe un recíproco en el caso finito, donde sí todo dominio entero es campo. Dominio entero finito es campo. ¿Verdad? Pero en general, no, el recíproco no es cierto. O sea, hay dominios enteros infinitos, como son los enteros, ¿verdad? Que no son campos. Entonces, esta es una implicación nada más para un lado. Y luego, fíjense ustedes, utilizamos la proposición que está aquí, esta proposición, para como equivalencia, de hecho, es sí, solo sí, que el cociente sea dominio entero, es sí, solo sí, el ideal es primo, ¿no? Entonces, todo ideal máximo, de hecho, así se demuestra usando el teorema de la correspondencia, que todo ideal máximo es primo. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. También, también parte de la tarea es que se puede hacer la demostración a pie. Entonces aquí como ejercicio, va a ser hacer la demostración usando nada más la definición o las definiciones de ideal máximo e ideal primo. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren demostrar que todo máximo es primo, entonces tomen un ideal K que sea máximo.
tomen un ideal que sea máximo y van a demostrar la definición de primo que está aquí atrás, ¿no? O sea, esta. Entonces van a suponer que hay dos elementos tales que el producto esté en P y llegar a que uno esté en P u otro esté en P. ¿Ok? Entonces también se puede hacer y también sale relativamente sencillo. Entonces eso es solo usando las definiciones de ideal máximo e ideal primo. Bueno, ese también es buen ejercicio. Pero por lo pronto les conté de esta aplicación del teorema de la correspondencia, que es interesante porque es ya algo que ya habíamos visto, y combinarla con otras lemas u otros resultados que tienen que ver con la relación que hay entre ideal primo e ideal dominio entero y dominio entero, de la misma forma como hay esta relación, o sea, el teorema de la correspondencia, de hecho, lo usamos aquí, ¿verdad? Este es el teorema de la correspondencia, aquí es donde lo usamos, en este. ¿Sale? Entonces, aquí no estamos usando un teorema de la correspondencia, sino que estamos usando pues, la equivalencia entre las dos definiciones, una en el anillo original y otra en el anillo cociente. Ok, entonces, hasta aquí, no sé si vamos bien. Sí, sí, profe, todo bien. Miren, fíjense cómo en el ejemplo de los enteros, A igual a Z, fíjense cómo los ideales máximos, bueno, también hay una observación, bueno, ahorita se las pongo. Los ideales máximos son los ideales PZ con P número primo, si es número primo. Y los ideales primos también son los PZ con P primo, pero también el ideal cero, ¿no? Que ya saben que cuando hablo de un ideal y le pongo cero, es como si estuviera pensando en el conjunto cuyo único elemento es cero. Entonces también es primo. De hecho, bueno, es directamente también una aplicación o una situación específica de esta proposición. Porque en particular, ¿qué pasa si P es igual a cero? ¿No? O sea, ¿qué diría en el caso P igual a cero? O sea, ¿puede ser que el cero sea un ideal primo? Sí. ¿El cero es un ideal primo? Sí, solo sí. El cociente entre cero, pues el cociente entre cero es el anillo, es isomorfo al anillo, el cociente entre el ideal cero. Entonces, decir que el cero es primo es decir que el anillo es dominio entero, ¿no? Entonces, aquí nada más, si quieren, todo esto lo voy a organizar en la tarea, de hecho, pero pues ya lo estamos viendo aquí. Entonces, este otro ojo es que el ideal cero es ideal primo, si solo si R es dominio entero. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, los enteros son dominio entero. O sea, eso es un dominio entero. Por eso es que el ideal cero también es un ideal primo, pero ese es un primo que no es máximo y es el único primo que no es máximo. Aquí casi los ideales máximos coinciden con los primos, excepto por el cero, ¿sí se fijan? Entonces aquí, obviamente el cero no es máximo. Acuérdense que aquí la retícula de los enteros es infinitamente alta e infinitamente ancha, ¿no? Y los ideales, primos los ideales máximos forman una hilera acá con los primos, pero además el cero es un ideal primo. Estos son los ideales máximos y los ideales primos son estos máximos y también el ideal cero. ¿Ok? Entonces, esa situación, ese dibujo conviene tenerlo presente, nada más para ubicar la relación que hay
máximos y primos, y que no se nos olvide cuál es la implicación, ¿no? Máximo implica primo, pero no al revés. Bueno, entonces eso es respecto a lo que había comentado la vez anterior. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, entonces ahora regreso a esta cuestión de cómo pasamos a los ideales. ¿Sale? Entonces, bueno, entonces aquí podemos pensar en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que es esta. Bueno, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué otros dominios enteros son dominios de factorización única? Es decir, ¿dónde se da la factorización única? ¿Sí? Y bueno, lo que podemos encontrar es este agregado del diagrama de Venn que tenía yo hace rato. A ver, nada más permítanme un tantito. Entonces hace rato tenía un diagrama de Venn. Pero lo podemos enriquecer. Déjenme ver si aquí está, ¿no? Bueno, aquí están los dominios enteros. Ahora, déjenme aquí todavía pensar, lo voy a poner con otro color, con este color. Ahora, aquí podemos pensar en los dominios de factorización única, ¿no? O sea, ¿cuáles son dominios de factorización única? Ahí deben estar los enteros, por supuesto, pero puede haber otros. Esa es la pregunta. Entonces voy a llevarme este diagrama de Venn acá, pero nada más les voy a enseñar la parte de los dominios. Entonces tenemos aquí, pero aquí tenemos los dominios. Perdón. Okay, entonces aquí vamos a pensar en dominios. Bueno, dominios enteros, ¿eh? Acuérdense que si no les pongo el adjetivo entero, son dominios enteros. Y quiero pensar adentro de los dominios enteros en cuáles son dominios de factorización única. Otra vez. Dominios de factorización única. Entonces, lo que se ve es que aquí se puede enriquecer el diagrama de Venn pensando en dominios de ideales principales. Aquí ahorita les recuerdo que es un dominio de ideales principales, dominio de ideales principales, y todavía adentro de ellos lo que se llama un dominio euclidiano. Bueno, aquí me salió un poco chueco esto, pero... Ok, aquí dominio euclidiano. Entonces, esto también es un diagrama de Venn. Y entonces estoy pensando en la definición, recuerdo, un dominio se llama dominio de ideales principales. Si todo ideal está generado por un elemento, ¿no? Es decir, si todo ideal, podríamos decir si todo ideal es cíclico,
Nada más que la palabra cíclico se reserva para los módulos y aquí más bien se piensan en ideales bilaterales, pero bueno, o sea, no estaría del todo mal decir si todo ideal es cíclico, ¿no? Pero si todo ideal es de la forma, bueno, a ver, bueno, entonces, para no hablar de la forma, si todo ideal está generado por un solo elemento. Es decir, todo ideal I de D es de la forma generado por un elemento, que también recuerden que se puede utilizar esta notación, nada más que hay, esa notación es usual cuando, en el ámbito no conmutativo, cuando hablamos de ideales izquierdos, ¿no? En el ámbito conmutativo es más usual esta notación, pero es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es el conjunto de los R por A, tal que R esté en D, ¿no? Esto está generado por un solo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ideal que se llama principal en el ámbito conmutativo. Esto que en módulo se llamaba cíclico, se llama un ideal principal, generado por el elemento A. ¿Ok? Eso es un dominio de ideales principales. Y un dominio euclidiano es un dominio donde se vale el algoritmo de la división. ¿Ok? Nada más lo voy a poner así, ¿no? Como un comentario, para no meterme a más definiciones. Un dominio euclidiano es un dominio donde es válido el algoritmo de la división. O sea, en otras palabras, así con un esquema, dados dos elementos, un dividendo y un divisor, el divisor distinto de cero, existe, y esa existencia es única, un cociente y un residuo, tales que A es igual a B por Q más R, y además existe una función euclidiana. Porque tengo que hablar, si quiero trasladar esta propiedad que se vale en los enteros, donde tengo que hablar de que el residuo tiene un valor absoluto, tiene aquí un valor absoluto, mayor que 0 y menor que el valor absoluto de B, en los enteros, esto nada más es en los enteros. Si eso lo quiero trasladar a otro ámbito, tengo que hablar de una función euclidiana, ¿no? O sea, de hecho, aquí antes de decir esto, es que es un poco más larga la definición, entonces por eso no la quiero escribir así totalmente, pero tal vez ya la conocen. Es un dominio donde existe una función euclidiana y donde es válido el algoritmo de la división. La función euclidiana la necesito para comparar este residuo de alguna forma con el divisor, que en los enteros es un residuo que es, bueno, si estoy del lado positivo no necesito el valor absoluto, simplemente digo es un residuo que es mayor o igual que 0, aquí tengo que abrir la posibilidad de que la división sea exacta,
y que sea estrictamente menor que el divisor, ¿no? Entonces, si se valen números negativos, tengo que hablar del valor absoluto, y si estoy en un ámbito más general, tengo que hablar, en vez del valor absoluto, de una función euclidiana. Bueno, no me quiero desviar, por eso no escribo formalmente, pero la pueden consultar incluso en la Wikipedia, en la definición de función euclidiana. Esto nada más lo puse como comentario. Pero lo que sí les comento es que los dominios euclidianos en particular son dominios de ideales principales. O sea, se puede demostrar que todo ideal en un dominio euclidiano es principal. Entonces, por eso es que se cumplen estos diagramas, esta inclusión de los diagramas. ¿Sale? Entonces, todo dominio euclidiano es dominio de ideales principales, y todo dominio de ideales principales es de factorización única. Esas demostraciones las pueden encontrar, de hecho, en muchos libros de texto sobre anillos, en particular sobre anillos conmutativos, incluso en la Wikipedia, o si ponen en Google estos conceptos, sobre todo en inglés, porque si lo ponen en inglés tienen más posibilidad de encontrar cosas. Eh, eh, Son casi como muy canónicas las demostraciones de que todo dominio euclidiano es de ideales principales, y de que todo dominio de ideales principales es dominio de factorización única. Entonces, esta pregunta de qué otros dominios enteros son dominios de factorización única, de hecho lo puedo incluir en la tarea para que lo tengan escrito ahí y lo investiguen, o ustedes mismos lo piensen, o se acuerden si es que ya lo vieron alguna vez, pero es bastante canónico. De hecho, se parece mucho a la demostración, por ejemplo, nada más comento, en la demostración de que todo dominio euclidiano es de ideales principales, se parece muchísimo a la demostración de que los únicos ideales de los enteros son de la forma NZ, porque cuando uno demuestra que los únicos ideales, y de hecho los únicos subgrupos de los enteros son de la forma NZ, se usa el algoritmo de la división. No sé si se acuerden de eso. Entonces nada más hay que transportar esa demostración a este ámbito general. ¿Ok? Y luego que todo dominio de ideales principales es de factorización única, también es trasladar la demostración del teorema fundamental de la aritmética. Entonces, aquí se utiliza que todos los ideales son principales, y entonces con eso ya se demuestra tanto la existencia como la unicidad de la factorización en irreducibles. Entonces, nada más eso se los comento. Pero como ya se me está acabando el tiempo, por eso lo que me interesa es contestar a la pregunta. Bueno, ya de alguna forma contestamos a esta pregunta. Un ejemplo muy, muy característico de esto, aquí un ejemplo muy característico, son los enteros gaussianos. El anillo de los enteros gaussianos, de Gauss, obviamente, ¿no? Que se denota de esta manera, y que es simplemente el conjunto de todos los números complejos. O sea, es un subanillo de los complejos, donde los coeficientes que se utilizan son números enteros, ¿no? O sea, esto es un subanillo. Aquí nada más es ojo, es subanillo, esto hay que observarlo, de los complejos. Los complejos son un campo, ¿verdad? Pero acuérdense, un campo en particular es un anillo. Entonces, se puede demostrar que es un subanillo. Esa es la ventaja de estar adentro de los complejos. Pues simplemente tengo que demostrar lo que al principio del curso vimos sobre los subuniversos, o sea, que son cerrados bajo todas las operaciones. En particular, son cerrados bajo la suma, son cerrados bajo el producto,
está el neutro aditivo y está el neutro multiplicativo, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar. El anillo de los enteros gaussianos, y entonces ese anillo de los enteros gaussianos es un dominio euclidiano, ¿no? Y por tanto, dominio de ideales principales, y por tanto, dominio de factorización única. ¿Sale? Ese es el anillo de los enteros gaussianos. También en libros como el Herstein, según recuerdo, el Herstein que trae, además de teoría de grupos, trae teoría de anillos. Ahí viene, por ejemplo, la demostración de que el anillo de los enteros gaussianos, que se imaginarán que cuando surgieron los complejos en la historia de las matemáticas, estudiados por Gauss precisamente, el mismo Gauss se enfocó a esta parte de los complejos, que esa también es otra manera de hacer matemáticas, ¿no? Es decir, tengo un contexto y luego en vez de pensar en la generalización, en vez de pensar en un contexto más abierto, pienso en uno más cerrado. Entonces, si en vez de pensar en todos los complejos donde A y B son números reales, pienso nada más en aquellos que son enteros. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, ese sería un ejemplo de uno que, aparte de los enteros, aquí está este puntito, es el anillo de los enteros, pero también tengo aquí el anillo de los enteros gaussianos, ¿no? Entonces, los dos son dominios euclidianos y es importante pues pensar en otro anillo que no sean los enteros, que también sean dominios euclidianos y que cumplan esta propiedad, ¿no? Pero en contraparte, tengo este contraejemplo que sería el anillo donde en vez de considerar la i, voy a considerar raíz de 5i. Es decir, sería el conjunto de los a más raíz de 5i, perdón, a más b, me faltó la b, a más b, raíz de 5i, donde a y b son enteros, que también es subanillo de los complejos. También subanillo de los complejos. ¿Ok? Bueno, le pongo el símbolo, ¿no? Subanillo de C. ¿Ok? Pero resulta que ahí el elemento 6, que también es un complejo, bueno, de hecho es un elemento de ese anillo, se puede poner como 2×3 y también se puede poner como 1 menos 1, bueno, esto es igual a 1 más raíz de 5i por 1 menos raíz de 5i y los 4 elementos que puse, es decir, 2, 3, 1 más raíz de 5i y 1 menos raíz de 5i son primos. O sea, eso se puede demostrar, ¿no? Se puede demostrar que estos 4 son primos. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Que la factorización, que sí cumple la existencia, pero no es única. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de uno que no es dominio de factorización única. ¿Sale? Entonces, esto fue estudiado en el siglo XIX y pues cuando se salen del contexto de dominio de factorización única, es decir, si nos regresamos aquí al diagrama de Venn, aquí estaríamos, ¿verdad? Y fíjense cómo con un cambio muy inocente, ¿no? Porque es nada más añadiendo ahí una raíz de 5, ya se sale del dominio de factorización única. Entonces, cuando hay una situación como esta de que se sale del contexto, entonces la pregunta es, entonces no se cumple la factorización única, pero ¿qué otra factorización sí se cumple? Y ahí es donde esto motivó justamente a pasar de elementos primos
a ideales primos. Y eso pues ya se los voy a contar la próxima clase. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si por lo pronto hay preguntas. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces voy a tratar de tener la tarea lo más pronto posible. Tengo muchas cosas que hacer, pero voy a irla elaborando y quizá la voy subiendo y eso tal vez es mejor para que vayan viendo los ejercicios y luego voy añadiendo ejercicios y la voy actualizando. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa, pregunta, comentario, pues ya nos comunicamos por correo. Entonces, Sí, profe, está bien. Sí, profe, gracias. nos vemos el miércoles. Sí, gracias, Sí, hasta luego. que esté bien. Bien. Hasta luego a todos. Hasta luego, buen día. Buen día.